Les leo estos dos parrafitos entonces de nuestras constituciones de los hermanos. La búsqueda de la sabiduría está en el corazón de la vocación de los hermanos. Como discípulos amadísimos, también los hermanos viven cerca de Dios en su vida fraterna, su trabajo intelectual y manual, así como en sus apostolados. La búsqueda de la verdad no se reduce, pues, a los estudios solamente. La formación de los hermanos les ayuda a vivir de la manera más profunda del misterio de la fe. Esclarecidos por las tres sabidurías, buscan los medios apostólicos más apropiados para ayudar a los fieles a crecer en la fe. Toda nuestra formación de hermanos de San Juan se va a estructurar en torno a las tres sabidurías que el Padre Philippe, nuestro fundador, constantemente nos llevó por ese camino, por esa búsqueda. Y la finalidad de esta formación estructurada en las tres sabidurías que vamos a ir viendo en estas charlas es la de formar en nosotros una vida interior, una vida evangélica, una vida de adoración, de contemplación. No solamente los hermanos de San Juan, sino todos los cristianos. San Juan nos relata ese pasaje en el capítulo 4 con la samaritana, esas palabras que Jesús dice: mi Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, esta formación, esta búsqueda de la verdad estructurada en las tres sabidurías es para ello, para hacer de nosotros, cristianos, adoradores del Padre. Porque la búsqueda constante de la verdad en sus diferentes niveles o facetas tienen un culmen, y ese culmen es el Padre y en la adoración. Eso entonces es una tradición en la comunidad San Juan, empezar cada ciclo escolar con esta reflexión sobre lo que es el eje de nuestro carisma, las tres sabidurías. ¿Qué es la sabiduría? Ahorita solamente yo les doy una introducción, vamos a hacerlo en tres bloques, estas pláticas. Hoy, cómo impregnar de sabiduría mi vida humana y laboral, que va a ser la charla de ahorita con el hermano José. Mañana en la mañana, cómo impregnar de sabiduría mi vida cristiana, a las 10:30 de la mañana después de misa con un servidor. Y en la tarde, mi vida familiar, cómo impregnar de sabiduría mi vida familiar. Y vamos ahí ir reflexionando en cada uno de estos niveles de nuestra vida para concretamente cómo nosotros, cristianos, hombres y mujeres del mundo de hoy, estamos llamados, tanto por la naturaleza humana como por la gracia divina, a vivir, a encarnar estas tres sabidurías en nuestra vida. ¿Qué es la sabiduría? El hombre sabio busca la verdad, busca exponer también la verdad, no solamente conocerla, sino exponerla. Con ello también va el hecho de que va a refutar la falsedad. Un hombre sabio es aquel que busca la verdad, es aquel que, al haberla encontrado, la quiere transmitir, necesita transmitirla. Y en esa transmisión está también el hecho de refutar entonces todo aquello que va en contra de la verdad. Santo Tomás de Aquino, en la Suma contra los Gentiles, uno de los documentos de Santo Tomás básicos e importantes en su búsqueda de la verdad, ahí expone su síntesis filosófica Santo Tomás de Aquino, y él va a declarar que él ahí está realizando el oficio del sabio. Por ello, es tradicional representarlo a él, a Santo Tomás de Aquino, con un libro abierto en el que están escritas las palabras de la Sagrada Escritura, ahí Proverbios 8:7. Mi boca medita la verdad y mis labios aborrecerán lo impío. Así entonces, para Santo Tomás de Aquino, el oficio del sabio es ese de buscar esa unidad o una síntesis de la realidad, de la verdad, del bien, de la belleza, porque la verdad es un abanico multicolor.
El oficio del sabio va a ser ese: buscar la verdad en todos los niveles, buscar la verdad en todo aquello que es. Eso es la sabiduría. Lo entendemos mejor cuando pensamos en lo que es un hombre sabio, como Santo Tomás, como Aristóteles, como un padre Philippe, nuestro fundador. De manera más concreta, dirá Santo Tomás, el oficio del sabio es doble entonces: exponer la verdad divina, porque es la verdad última, y impugnar entonces el error contrario a la verdad. Entonces la sabiduría es la más alta perfección del saber, la más alta perfección de la razón humana o de la inteligencia humana. Y como don del Espíritu, la sabiduría va a perfeccionar también la fe. Existen entonces dos tipos de sabiduría. Una sabiduría adquirida como una virtud intelectual, es una virtud intelectual la sabiduría, desde el punto de vista humano. Esa la adquirimos con el esfuerzo humano mediante la reflexión, mediante el estudio, el discernimiento, etc. Y existe una sabiduría infusa, que es un don del Espíritu Santo. Es una sabiduría que viene de lo alto, es divina. Dos tipos de sabiduría. Y de ello van a surgir entonces las tres sabidurías. De estas dos salen tres. ¿Por qué? Porque dentro de la adquirida está la filosofía, que es el esfuerzo humano de la comprensión de la realidad, y está la teología, que es también mi inteligencia puesta al servicio de la fe. A partir de la revelación, y yo trato con mi inteligencia de comprender el dato revelado para mejor entonces poner un acto de fe en mi vida concreta. Filosofía, teología, esta sabiduría adquirida, necesitamos, ahí es nuestra labor constante en esa reflexión a esos dos niveles. Y la tercera sabiduría, la mística, que sería esta infusa, que es simple y sencillamente ya este don que me hace el Espíritu Santo para entrar en una comunión interpersonal con Dios, una comunión personal. La sabiduría hoy en día la necesitamos quizás más que nunca, porque mañana lo diré un poquito más ampliamente, pero desde la Ilustración francesa, la diosa razón ha tomado el puesto de la inteligencia. La sabiduría nos lleva más allá del fenómeno. Es lo que nos va a permitir la sabiduría. Nos lleva del fenómeno a la realidad, nos lleva al núcleo de la realidad misma. Nuestra inteligencia, como está embotada, está chata, ya no tiene ese filo inicial, no nos permite penetrar la realidad de las cosas. Tenemos que hacer una distinción que es muy importante en nuestra reflexión, en nuestra búsqueda de la verdad, que es la de el conocimiento de lo aparente y el conocimiento de lo real. Son sutilezas muy importantes a nivel intelectual que cuando no las hacemos, pues eso nos lleva forzosamente a comprender la verdad de una manera parcial y muchas veces muy deformada. Es importante entonces distinguir lo que conocemos de la realidad por los sentidos del conocimiento de los principios y las causas mismas de la realidad. Eso es el trabajo filosófico que se hace. Pongo esas imágenes porque son alusivas, justamente a veces nos quedamos en la apariencia. Cada quien, estamos en el mundo de las opiniones. Hoy en día, por ejemplo, la opinión
ha tomado categoría de democracia. Lo que la mayoría opine, bueno, eso será la verdad. Levanten la mano y por los que opinen que esto es negro, pues negro se quedará. Lo que la mayoría opine. Algunos dirán que es azul, pero otros dirán no, es verde. Bueno, hay que respetar la opinión de todos, pero a ver, la mayoría, a ver quién dice negro, pues negro se queda. Independientemente de los que pensemos que sea azul o los que piensen que son verde. La realidad nos puede engañar muchas veces. Algunos ven 3, algunos ven 4. Para unos es verdad, para otros no tanto. Para unos hay una verdad relativa, para otros hay una verdad absoluta. Para unos el saber es el conocimiento científico solamente. Y es lo que mis sentidos me digan, lo que la ciencia me diga. Todo lo que no pueda ser mesurado con la ciencia no es, y por lo tanto lo niego y no adhiero. Para otros al contrario, no hay algo más. Y ahí estamos unos y otros. Para otros hoy en día es, bueno, cada quien su verdad. Si tú dices que hay algo más de lo aparente, bien, hagamos las paces, yo no voy a discutir contigo, es lo que tú piensas, adelante, yo pienso lo contrario, adelante. Respétame, yo te respeto y finalmente ahí nos quedamos. Y finalmente un relativismo en el que estamos hoy hundidos, que tiene una repercusión real en nuestra vida de familia, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, en nuestra vida cristiana. La sabiduría que va a venir a ser ayudarnos a encontrar un orden. Lo propio del sabio, dice Aristóteles, ahí pongo la citación de sus obras en Metafísica. Lo propio del sabio, una de las propiedades del hombre sabio es la de ordenar las cosas, poner un orden en mi vida, encontrar el orden del cosmos, del mundo, porque hay un orden de sabiduría, dirá él. Entonces, para Aristóteles, la filosofía va a ser el grado sumo del saber, el grado sumo de la sabiduría posible para el hombre con su razón. Poder encontrar la razón de las cosas, el porqué de las cosas, el orden del cosmos, el orden del mundo, el orden en el hombre. El hombre, entonces, que busca la verdad, va más allá de la opinión. El hombre que busca la verdad no se detiene en la opinión. El hombre que busca la verdad, que busca la sabiduría, busca ordenar y busca entonces los fundamentos más allá de las cosas que busca. Logra comprender entonces, a través del esfuerzo intelectual y de su empeño en esta búsqueda, logra encontrar ese orden establecido por la naturaleza misma. Y en definitiva, esto lo lleva a comprenderse a sí mismo, que es finalmente por lo que hacemos todo este trabajo. Comprendernos a nosotros mismos, comprender la vida que vivimos. ¿Cuántos de nosotros no vamos en la vida a tientas? Vamos con muchas incógnitas, y es muy bueno, pero algunos con incógnitas existenciales, que no se entienden ni ellos mismos. Una búsqueda como esta, una reflexión como esta que les ofrecemos a partir de las 3 sabidurías, nos lleva, en definitiva, a esa comprensión de mí mismo como persona. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué la diferencia hombre y mujer, etcétera? ¿Por qué las dificultades en la vida social, en la vida relacional? Bueno, todo eso el sabio lo va ordenando. Aristóteles dirá en varios de sus obras, va a tratar de decir de diferentes maneras lo que es ordenar, qué es lo que él entiende por ordenar. Gobernar, mandar, encaminar hacia el fin o hacia la causa final, o sea, saber a dónde voy, por dónde tengo que ir para alcanzar tal objetivo, y también conocer y aplicar el orden de la realidad, orden de la naturaleza, dirá él, que hay un orden natural,
hoy que también está bastante movido por nosotros, por la manipulación genética, por ejemplo. Hoy tenemos mangos en cualquier época del año, pero eso tiene 10 años, ¿eh? Hemos ido en contra del orden natural de las cosas, y eso trae consecuencias después. El orden lógico, el orden moral, hay un orden moral, hoy tanto desmán en ese campo, y perdidos, totalmente perdidos, y llamando bien a lo que objetivamente está mal, y llamando mal a lo que objetivamente es un bien. Por ejemplo, la eutanasia, el aborto, el matrimonio. Y también hay un orden artificial, que ahorita el hermano José ya les va a hablar un poquito de eso, el orden de las cosas que creamos. Aquí hay un orden, esto es una creación artificial y hay un orden en todo lo que compone esta pieza. Ese orden debemos de buscarlo, evidentemente, a nivel global de toda nuestra vida. Una persona ordenada, un cristiano ordenado. ¿Cuál es el orden de las cosas? Realmente hay un orden, un buen orden en mi vida, en esa escala de prioridades, de valores. El Señor lo dijo a nosotros como cristianos: busca primero el reino de Dios y todo lo demás por añadidura te será dado. Pero tenemos que buscar todo lo demás, ese orden. ¿En dónde lo ponemos? ¿En dónde está Dios? ¿En dónde está la familia? ¿En dónde está el trabajo? ¿Seguimos un orden lógico, un orden de sabiduría? O, al contrario, quizás muchas veces las cajas están cambiadas, pensamos que ese es el orden, a alguno le podemos dar una cierta variación, pero hay cosas que simplemente no pueden estar fuera de un orden de la naturaleza de las cosas y nosotros como cristianos. En definitiva, este orden lo tenemos que buscar todos. Es un orden del cual la inteligencia está ávida y todos nosotros somos seres inteligentes. Es lo propio de todo ser humano. Si el sabio es aquel que busca la verdad, la inteligencia nos es dada para buscar y encontrar esa verdad y vivir de acuerdo a ella. Entonces, todo ser que tiene una inteligencia es un ser llamado a la sabiduría. Todo ser humano está llamado a la sabiduría, está llamado entonces a buscar este orden en el mundo, en las cosas y en sí mismo. Este orden lo alcanzamos a través de esta capacidad intelectual que tenemos que poner en marcha cada vez más, que tenemos que ayudarnos, a estimularnos para esta búsqueda de la verdad. Santo Tomás de Aquino, esos dos textos que están ahí, el último fin del universo, dice él, es el entendimiento, que es la verdad. Es razonable, en consecuencia, que la verdad sea el último fin del universo y que la sabiduría tenga como deber principal su estudio. La sabiduría adquirida, la filosofía, la teología. El mundo creado por Dios se le ha dado al hombre como libro escrito con un orden admirable. Los cielos y la tierra están ordenados con sabiduría. En la obra de Dios nada hay en vano, todo tiene su razón de ser y su puesto. Hasta las arañas, hasta los mosquitos, los zancudos que a veces no los soportamos. Hay un orden en el universo y tienen un porqué. Finalmente, como para concluir esta introducción, 9 consejos que Santo Tomás de Aquino dice que son necesarios, 9 condiciones para llegar a ser sabio, para poder entonces vivir una vida en plenitud, una vida con sabiduría. Esto lo hace en el comentario de la carta a San Pablo a los Corintios, la primera carta. Y va a decir esto: para ser sabio se necesita ser humilde. Digo esto porque es el doctor angélico de la Iglesia, nuestro maestro en esta búsqueda de la verdad, junto con Aristóteles, y quizás uno de los hombres más sabios en toda la historia humana, Santo Tomás de Aquino. Ser humilde, es decir, evitar la soberbia siempre,
Esa soberbia intelectual que es una de las peores, porque sabemos que sabemos y nos ensorbecemos. La soberbia es algo que te impide llegar a esta sabiduría. Ser sobrio se despliega del primero, es decir, evita el orgullo, dirá él, y la presunción. Tener certidumbre, evita instalarte en la duda, busca conocer y con fundamentos, para que estés con sólidas bases en tu inteligencia y en tu voluntad. Ser veraz, huye del error. Cuando sepas que eso es un error, huye de él y contrarréstalo. Ser sencillo, es decir, sin engaño. La santidad. Dirá Santo Tomás, el saber tiene que ir unido al amor y a la caridad. A eso le llama él ahí santidad. El saber tiene que ir unido al amor y específicamente al amor de caridad, a la misericordia. Ser servicial, es decir, poner el propio saber al servicio del prójimo. Para Aristóteles también será, el sabio se va a definir cuando el hombre es capaz de transmitir su saber. Hay mucha gente que sabe y que sabe mucho y que sabe bien, pero no sabe transmitir la verdad. Para Aristóteles eso no es un sabio. El sabio es aquel que ordena a partir del orden, los diferentes órdenes que les dije hace un rato, y que sabe transmitir, enseña este orden. Ese es un servicio. El sabio tiene que ser servicial y el mejor servicio que podemos dar es ese, el de abrir el camino a los demás de la verdad. Ser liberal, no ser tacaño a la hora de comunicar esa ciencia. Les voy a dar un poquito de mi saber, pero un poquito, porque si les doy todo, después ustedes pueden saber más que yo y no. Entonces lo voy midiendo. Esa tacañería, dice Santo Tomás, es una falsa sabiduría. Y finalmente, obrar el bien. ¿Por qué? Porque es solamente cuando obramos bien que entonces el saber se verifica realmente. Porque el saber tiene que ser eficaz. Y la eficacia del saber, de la sabiduría, viene a partir de la práctica de una vida buena, de una vida virtuosa, dirá Aristóteles. Esto es solamente una pequeña introducción para dejar al hermano José de continuar ahorita con esta primera fase de esta reflexión, cómo impregnar de sabiduría mi vida humana y laboral o profesional. Mañana en la mañana, la segunda parte, cómo impregnar mi vida cristiana, cómo ser sabio en mi vida cristiana, y en la tarde, con el Padre Mario, estaremos viendo cómo impregnar de sabiduría mi vida familiar, ¿no? Esos tres aspectos que vamos a estar reflexionando. Gracias por su atención y disfruten y reflexionen mucho. Que salga un mito de esta sala. Muy bien, pues el reto que me ha puesto el hermano al comenzar hablando de la sabiduría es muy alto, entonces vamos a responder ese reto. Si no, ustedes me van a ayudar, ¿verdad? Es más sabio pedir ayuda. Entonces, bueno, el título es La sabiduría en vida humana y profesional. Les soy sincero, este tema del trabajo, de la profesión, es algo que he desarrollado, que me gusta, pero siempre que lo vuelvo a reflexionar siento que no he aprendido gran cosa todavía. Y esperemos que juntos lleguemos a descubrir algo que nos ayude a todos, una verdad, como decía el hermano, que nos pueda servir, que nos pueda hacer mejores personas, un poquito más sabios, que es la finalidad de todo esto. Bueno, yo dividí este tema en tres momentos. El primero es el trabajo como lugar de esperanza. El segundo es las posibles respuestas que podemos dar a un condicionamiento. ¿Entienden esa palabra? Condicionamiento. Ahorita le explicamos más a fondo.
adverso sobre el trabajo y la vida profesional. Y la tercera parte sobre el desarrollo de nuestra inteligencia práctica para amar y trabajar, lo que llamamos la prudencia. Y como, bueno, bien comenzó nuestro hermano hablando de la sabiduría, pues una de las cosas que dice un sabio, Aristóteles, que me gusta mucho citar, es que tanto a la sabiduría como a la ciencia, como al arte, llegamos los seres humanos por medio de la experiencia. Entonces, es algo que adquirimos, en este caso de una sabiduría humana, como bien distinguió el hermano. Esta sabiduría humana que podemos adquirir, pues toma tiempo, no es inmediato. Nosotros somos de la era del chip, y pues ya, ¿verdad? Ponemos el chip adentro del celular y ya estamos conectados. Ya tenemos Google, ya le podemos preguntar, ok, Google, no le hagan a Google. Manejando también. Entonces, no tenemos este chip que lo ponemos y ya estamos conectados, ¿no? Toma tiempo, es un proceso, es un camino, es un caminar la sabiduría. No es de un día para otro. Y la experiencia nos lo constata seguido. Normalmente, y me gusta mucho este ejemplo, pues aprendimos a caminar, ¿sí? Para poder, pues, ¿cuántos serían 5 centímetros? ¿Para qué tamaño es el pie del niño cuando comienza a caminar? ¿Sabe alguien? 5 centímetros, 6, los 9, le damos unos 9 centímetros, apoyar todo el cuerpo en esos 9 centímetros sin caerse, quedarse de pie, equilibrar. Eso no lo aprendimos luego. Vino a través de una serie de experiencias que nos lo permitieron, ¿verdad? Ustedes y yo nos acordamos, lo hemos visto, ¿verdad? En los más chiquitos. ¿No? Que tienen niños que están aprendiendo a caminar, ¿verdad? Entonces se caen, se levantan, ven cómo lo hace papá, ven cómo lo hace su hermanito. Estamos constantemente estamos en esa apelar a nuestra experiencia para aprender a caminar en la vida, para decirlo en el ejemplo más claro, ¿verdad? Entonces todos tenemos necesidad de ese aprendizaje y lleva tiempo, no es de un día para otro. La sabiduría humana la adquirimos y viene por la experiencia, tanto esta sabiduría práctica, que es la prudencia. Hay muchas palabras domingueras luego los hermanos, la prudencia. Así se entiende eso de prudencia, o sea, cómo administrar mi vida de todos los días, ¿no? Bueno, ¿a dónde la voy a dirigir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué capital cuento para hacerlo? ¿Es que voy a invertir eso en este proyecto, mi vida así, o en este otro? Una sabiduría práctica para dedicar nuestra vida, para comprometernos. Entonces, pero eso no se adquiere, no se adquiere un día para otro, hay muchos pequeños caminos que a veces, descalabros, caídas que tenemos que hacer para poder llegar a eso que queremos ser y que no somos. Entonces, en ese caminar, pues vamos comprendiendo todas las dificultades que tiene. Y bueno, si queremos reflexionar, y es bueno hacerlo, y adquirir esta sabiduría, creo que es algo que nuestro fundador en esta sabiduría siempre nos lo decía, pues lo mejor es empezar por una experiencia, empezar por la experiencia, y por la experiencia que más hacemos y que más, ¿cómo decirlo?, que más nos marca en nuestro tiempo, en el compromiso de nuestro tiempo, que es el trabajo. El trabajo, entonces, como le llamábamos en el título, la profesión, la adquisición de un oficio, el desarrollo de una capacidad para producir algo, para crear algo. Estamos mucho en eso, ¿no?, los seres humanos, casi desde que nos levantamos. Los hermanos somos más flojos, nos levantamos y nos ponemos a orar. Pero antes hubo que ponerse el hábito y despertar y, bueno, bañarte. Bueno, primero bañarte. Tomarse el hábito, ¿no? Y bueno, nuevamente un pequeño trabajo antes para poder estar despierto en oración, ¿verdad? Pero nuevamente, pues es lo que más hacemos, ¿no? Dedicamos mucho tiempo. Piensen ustedes cuánto tiempo dedican
a desarrollar una actividad para realizar algo, sea un servicio. Muchos de ustedes a lo mejor trabajan en el área de los servicios, ¿sí? Están frente a personas, atendiendo, mostrando un producto, vendiéndolo, o atendiendo a un cliente, etc., ¿no? O muchos están produciendo ese bien, desarrollándolo para que sea útil. Y hacemos muchas cosas útiles los seres humanos, ¿no? En nuestro día, ¿no? Y las amas de casa no se diga también. Porque son amas de casa y no trabajan, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, ahora hay muchas máquinas y ese es el otro problema. Hay muchas máquinas para hacer nuestro trabajo. Y entonces de repente ya no sabemos muy bien lo que es el trabajo porque ya tenemos cosas que nos hacen las cosas. Que crearon otros, ¿verdad? Entonces, y creamos más para... Y bueno, ahí se va el sinfín del asunto. En todo caso, estamos de acuerdo en que es una realidad, ¿no? El trabajo. A veces, y vamos a ver ahorita en el condicionamiento actual que tiene el trabajo, no está tan fácil decir qué es trabajar hoy en día. Usted sabe qué es trabajar hoy en día. Usted tiene claro lo que es hacer un trabajo. Antes era mucho más fácil, que era un oficio. ¿Sí? Hay trabajos muy sencillos, que es una transformación muy concreta con nuestras manos, con nuestra inteligencia, a través de una idea para realizar pues un salón, construirlo, poner los bloques, todo el condicionamiento que va a llegar a una obra final, ¿no? Entonces había el zapatero que hacía el zapato, y había el que hacía el queso, y había el que hacía todos los oficios, ¿no? Era un poco más sencillo. Todavía hay, ¿no? Todavía es parte de la realidad humana, y cocinar en la casa pues necesita una idea muy clara de lo que quieres llegar a hacer, tener todos los ingredientes para desarrollarlo, ¿no? A veces, pues sí, cuando ya vamos nada más al supermercado y compramos la comida ya hecha, pues ya nos perdimos de ese proceso, ¿no? Y ya no tenemos ese contacto, hay que reconocerlo, porque pues ya no tenemos tiempo para hacerlo. Y entonces, bueno, se vuelve un poco más complejo, ¿eh? Y entonces necesitamos más sabiduría para entrarle a esa complejidad de lo que es la realidad de nuestro mundo del trabajo. Entonces vuelvo a lo que empecé. Llegamos a la sabiduría por la experiencia. Y la primera experiencia es una experiencia consciente, real, en la que estamos en contacto, ya no nada más con nosotros mismos, ¿me entienden? Sino con la realidad, otra que nosotros, que vamos a transformar, que vamos a volver algo, normalmente algo útil. Salvo si aquí hay artistas que hacen cosas bellas para la recreación del ser humano, pues es que bueno, las bellas artes que llamamos, ¿no? Normalmente hacemos cosas útiles y hacemos cosas que son agradables. Además le queremos sumar a eso útil algo, y la prueba es que nuestra casa, por más de Infonavit y que sea igual que todas, pues le ponemos sus cositas para que sea diferente, ¿no? A la del vecino, le ponemos algo de arte, de sensibilidad, de color, y luego le rompemos un paquete. Y cuando hicieron los cuartitos del convento, no entraba la luz de un lado y mi hermano se puso a romperle, te vuelve a formar. El muro de un lado y ya entraba más, y estaba contento con su creación. Todos nosotros no nada más buscamos cosas útiles, sería un poco triste, ¿no? La vida. Quizá la sabiduría es ir un poco más allá de lo que es meramente útil. Dice el padre Philip por ahí, primer momento de la trascendencia, otra palabra dominguera, ¿sí? O sea, de ese más allá de lo meramente humano y útil, es hacer cosas que no son nada más útiles, que son bellas, que son para contemplar, que son para recrearnos. El arte es muy importante, ¿sí? Cuando lo empezamos a dejar a un lado en nuestra vida, nos volvemos a lo mejor muy eficaces, pero perdemos algo de esta gratuidad, de esta trascendencia, de este más allá, de esta sabiduría. ¿Entienden? Entonces, la experiencia entonces que nos viene por el trabajo nos pone en esta realidad del ser humano y, pues sí, es un aprendizaje, ¿no? Aprender un oficio, ¿cuánto tiempo lleva?
Depende del oficio. Hay oficios más complejos que requieren más tiempo. Aprender un arte bello, pues todavía más tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva ser un pianista? ¿Cuánto tiempo lleva ser un panadero? También un panadero lleva tiempo. Bien, todo lo que implica. Yo nunca llegué a hacerlo. Hermano, me gustaría acerca de la experiencia, la sabiduría de ella, porque esta experiencia o sabiduría te da las pautas para crear cosas nuevas, ¿verdad? Todo lo nuevo que se ha creado, hablabas de, por ejemplo, en la música, de todo eran algunos artistas que crearon cosas nuevas. Y la experiencia a nivel de la educación. ¿De dónde vino su experiencia? Sí, a nivel de la vida se va haciendo muchas cosas nuevas como la misma. Exactamente. En este contacto calitativo con la realidad que les permitía crear cosas buenas, útiles también. El ingeniero, el creador de algo que mejora nuestra calidad de vida, que la facilita. Un ingeniero que sabe que tiene un ingenio para desarrollar un producto, un servicio que hace que nuestra vida sea más cómoda, ¿por qué no? Pero es cierto, entonces esta experiencia de la cual partimos y de la cual el que está elaborando algo parte, hace en él, hace que su vida, hace que su inteligencia, yo creo que es parte de esta dignidad humana del trabajo, provenga de esa inteligencia presente en lo que hacen, ¿entienden? La inteligencia está presente en lo que hacen. Soy capaz entonces de transformar esa realidad, volverla humana, volverla habitable. Tu casa, tu lugar, tu entorno primeramente. Hay un orden, decía él, esta es la sabiduría, que hay un orden, hay algo que nos ayuda, esperemos, porque si lo pensamos, a que este salón pueda ayudarnos a comprender cosas para la vida que nos hagan más felices. Entonces, este salón fue construido con esa finalidad, ¿no? Nuestra casa, nuestro hogar, nuestro entorno, cómo lo transformamos, nuestro alimento. ¿Ven? Al final, mucho del trabajo cómo vivimos se refleja inclusive en nuestro cuerpo, ¿saben? Es el mismo. Hay como un estilo de vida en nosotros que viene de la manera en cómo trabajamos, en lo que trabajamos, ¿sí? Que transforma nuestro entorno, incluido nuestro cuerpo. ¿Va? No es lo mismo el estilo de vida, es claro, de alguien que tiene un oficio que se ocupa físicamente mucho esfuerzo, de alguien que no. Se manifiesta. De un padre de familia, hay un estilo de vida, Cargar chamaco no es tan fácil, muchas experiencias, espalda, sobre todo las mamás. Hay un estilo de vida del monje, un estilo de vida de un arquitecto, una sensibilidad que se va adquiriendo y que se manifiesta en el cuerpo, ¿me entienden? Entonces, pues buscamos entonces en nuestra experiencia, y a partir de esa experiencia que vamos caminando, vamos descubriendo esta sabiduría práctica que hace de nosotros capaces de transformar nuestro entorno para hacerlo habitable, para hacerlo humano. ¿Okay? Cosa que no es fácil en el mundo contemporáneo en el que vivimos. Y bueno, ¿por qué no es fácil? Porque el condicionamiento, es decir, la serie de situaciones que el ser humano... qué bonito pinta. Gracias. El condicionamiento del ser humano en el entorno del trabajo
de su profesión, de su oficio. No es nada fácil. Todos conocemos y ahorita estamos en esta situación del problema de la globalización. ¿Qué hay detrás de todo esta? Estamos oyendo estas noticias últimamente, el Tratado de Libre Comercio, el CAN, Tratado de Libre Comercio de América. Es un problema, es muy complejo. Nuestra humanidad es muy compleja a causa de este fenómeno actual que se llama la globalización. Nuestro pequeño mundo, nuestra aldea ya es, ¿no? Nos movemos más rápidamente y esto ha hecho que los productos, los servicios, las personas, las ideas, las enfermedades, las modas, rápido se difundan, se afecten unos a otros. Entonces, ¿qué va a pasar si no firmamos ese tratado? Es que nos conviene firmar ese tratado. Entonces, porque esto está afectando mi vida profesional y de trabajo. Porque todo este entorno que la globalización ha hecho es más complejo, es más rápido todo, un fenómeno de aceleración y de complejidad, ¿no? Todo es más rápido, todo es más complejo y todo es más imprevisible. Les recomiendo para este análisis, este texto, que algunos de ustedes ya conocen, al inicio de Semana Apertura de Padre Samuel, ya no lo tenemos en venta, nos acabo de ver si volvemos a reimprimirlo. Pues hace un análisis precisamente de esta situación que hace que el condicionamiento del trabajo humano se vuelva muy complejo, porque si antes eran 2 o 3 actores económicos en un pequeño entorno de un estado, ahora ¿cuántos son? ¿Y de dónde son? ¿Y de cuántas culturas diferentes? Que hacen un producto y que todos ellos compiten. Entonces ya no está tan fácil. Y hay muchos agentes, porque no solamente el problema de quién produce, sino de quién produce los insumos y en dónde los produce y cómo los trae. Y la bolsa de valores, es decir, la gente que invierte para que eso se pueda mover, o que deja de invertir porque ya no tiene confianza. Entonces, confianza, producción, o sea, muchos elementos. Los economistas son maestros en explicar esto, pero decían en mi época que estudiaba economía, podemos a 5 años más o menos hacer proyecciones. Hoy en día ya nada. ¿Por qué es tan complejo esto? Tan imprevisible que no podemos ya preverlo. Nosotros habíamos previsto 4 mesas para 3 postulantes, para 2 postulantes, 2 momentos. Se volvió, gracias a las redes sociales, ya la participación imprevisible para nosotros. Todo va más rápido también. El fenómeno de la aceleración. Y eso hace que nuestra vida de trabajadores le pega directamente. Tiene un efecto que, pues bueno, los invito a hacer el análisis ahí con el Padre Samuel en este texto. Ahorita no lo podemos hacer del todo, pero que tiene un efecto muy fuerte, muy importante en nuestra vida, vamos a decir, de trabajadores, ¿no? Y eso, pues nos lleva a un problema muy concreto, que es el de ¿por qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Primero, a definir qué es el trabajo, ya no sabemos bien. ¿Por qué? Porque hemos creado una serie de trabajos, oficios, que como ya no están tan directamente ligados con la transformación de la materia, que son más del área de servicios, de la investigación, etcétera, que ya no sabemos qué son. Bueno, ahí el ejemplo del padre, ¿no? De un niño que le pregunta a su papá, bueno, ¿y tú qué haces? Y el papá es gerente de una empresa, entonces, pues si fuera panadero, pues es más sencillo explicarle, si fuera herrero, pues más sencillo, pero gerente de una empresa, pues ¿qué haces, papá? Exactamente, o sea, ¿cómo le explica al niño? ¿Me entienden? La dificultad, no tenemos esa dificultad ahora, ¿no? Y este entorno, entonces, ha hecho que no sepamos bien lo que es el trabajo y tenemos que volvernos a preguntar en qué consiste esta experiencia del trabajo. ¿Qué es lo que yo hago? Es un contador, exactamente. Sí, claro, sin duda.
Pero ¿qué hace que sea ese tu oficio? ¿Qué es lo que hace que tú, porque cuando es sencillo, pero cuando implica una serie de un entorno que te pide tener en cuenta tantas variables, pues ¿qué significa el trabajo? ¿Cómo vas a maniobrar? ¿Cómo vas a crear algo en medio de ese entorno? Entonces volver a esta, ¿cómo decir? A esa verdad del trabajo, tan sencilla, tan práctica, que lo hace ser lo que es. ¿Qué es lo que hace ser a este oficio lo que es? Tener esta claridad, porque pues la situación del mundo contemporáneo no nos ayuda a tener esa claridad. Muchas veces el trabajo se vuelve meramente una mercancía, y una mercancía es un empleo. Estamos muy acostumbrados a ese término, pero la verdad es un empleo. Se te da dinero y tú haces, ejecutas, muchas veces sin saber qué, el trabajo. Entonces deja de estar presente tu inteligencia en la realización de algo. Cuando había estos gremios de los oficios, el gremio de los albañiles, el gremio de los agricultores, era gente que transmitía un conocimiento a su familia, que era muy familiar, ¿sí? O a un aprendiz que deseaba aprender ese oficio. Que su motivación no era ganar dinero, su motivación era aprender un oficio, saber hacer algo, tener una capacidad, una excelencia, decimos ahora, ¿verdad?, para saber cómo realizar bien esa pasta, esa sopa, ese chef, ¿verdad? Que el gusto del trabajo no proviene de eso. Porque el mundo económico hace que provenga de esto nada más. Y entonces ya no sabemos qué es esto. Porque se ha vuelto nada más estatus el trabajo. Se ha vuelto nada más. Es muy triste porque no es la verdad del trabajo. La verdad del trabajo proviene de esta inteligencia práctica para saber hacer algo. La inteligencia está presente en eso que hace. Y pues es un trabajo muy sencillo, pero la inteligencia está presente. Es difícil porque el mundo de hoy muchas veces nos pide ejecutar cosas que otros pensaron, decían. ¿No está mal? Padre, ¿no? Trabajar para la idea de otro, no está mal. Pero a veces no puede ser, no nos ayuda a humanizar nuestro trabajo. Nos gusta realizar cosas que al menos nuestra inteligencia está presente, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a otro problema que vamos a ver más adelante, que es que nos desresponsabiliza. Pues es que me pidieron hacer esto, pero pues yo no. Es un poco como los que dicen, no, es que a mí me está inspirando el Espíritu, ¿no? Es tu responsabilidad, ¿no? ya no la acepto, es responsabilidad. Es la culpa de otro, es la idea de otro, no la mía. Yo no tengo por qué hacerme responsable de una cosa que no es mi idea. ¿Vamos? Eso nos lleva a una situación en nuestro trabajo que hay que reflexionar, porque pues es nuestra realidad y parte de nuestra felicidad, entonces, de la sabiduría. Para adquirir esta inteligencia práctica para hacer algo, diríamos, hay algo en nuestra vida que falta si no lo tenemos. Porque un verdadero trabajo finalmente nos descansa. Un verdadero trabajo nos debería de descansar. Porque ¿cuál es el descanso del trabajo? Cuando dices, ¿irme de vacaciones a Cancún? No. Exactamente.
¿Sí? ¿Hay alguna otra opinión? Muy padre la que acabo de decir. ¿La puedo decir más fuerte, por favor? ¿No? Cuando lo terminas, cuando ves lo que hiciste, cuando Trabajo terminado. A la mitad no descansas. No terminaste. Cuando ya hiciste ese guiso y te lo están embuchando los chamacos, están con la cara contenta, la mamá descansa, ¿sí o no? Antes no. Entonces es un descanso, no es un descanso de ya me relajé, no, es un descanso contemplativo, artístico, de contemplación artística. Cuando el que hace ¿cómo se llaman que hacen flores así muy bonitas, ¿cómo se llama ese oficio de que ya terminaron su arreglo? Y todos lo hemos contemplado, ¿verdad? No supimos por todo lo que pasó para realizar eso. La humanización de nuestro trabajo proviene de esta capacidad de estar nuestra inteligencia presente y hacer algo que viene de mí, pues, ¿no? O lo que yo participo al menos. Las empresas empiezan a comprender más esto y ayudan a que la gente, porque además si los problemas son tan complejos, necesitamos más cabezas para pensar. Con nuestro proyectito, pues sí, es un chiquito, pues, yo aquí, pero cuando lo abro a otros y los demás participamos, esto va a hacer que se vuelva una comunidad que hace cosas en grande, ¿no? Pero si es nada, y que es otro de los problemas de este entorno globalizado, que es muy individualista, muy egoísta. ¿No? Tenemos este ideal de que es todopoderoso, que sabe todo, intratable además, nadie puede acercarse. Y cuidado porque también tenemos esta idea de la santidad, independiente, autónomo, sin ninguna dependencia de nadie. Cuidado, eso es muy falso. Que nacemos dependientes, nos morimos, nos cargaron y nos van a llevar a un día de rayas. Pura dependencia de nuestra vida. Y la inteligencia y la autonomía verdadera del hombre es entrar en ese camino de ese descubrimiento de tus propias fragilidades, ¿cómo decir? Precariedades, capacidad para llegar a tu fin, a hacer lo que tienes que ser, donde necesitas de los otros. Solo no vas a poder. Es toda la diferencia entre poder y autoridad. Alguien que tiene autoridad, alguien que tiene poder, tiene la fuerza para imponer algo. Que tiene el ejército, tiene la policía, tiene los músculos. O alguien que tiene autoridad, y la autoridad es bien pobre, porque si el otro no te obedece, pregunten a los pobres superiores en una comunidad religiosa. El otro no te obedece, o sea, tiene más poder el que obedece. Porque entra en una cooperación. Entonces, en un trabajo, lo desarrolló una idea, un proyecto que es fruto de una cooperación, ¿verdad? Y ahí viene otra cosa que ayuda a nuestro entorno globalizado, que es muy individualista, perdón, ahí empezamos por ahí, hace que este encierro en nosotros mismos, este egoísmo, pues no nos ayuda a ver más allá, ¿no? Y vamos allí en la mañana, a ver, los hermanos tenemos poco esta experiencia, ¿verdad? Pero es de repente bueno hacerla. Bueno, hay unos hermanos que la tienen más seguido, ¿verdad? Vivir en la mañana en el coche, ahí en el tráfico, y vas viendo a los pobres hermanos en la humanidad, de un lado y del otro, en su coche, que van a su trabajo, ¿verdad? Y luego en las noches, en nuestro coche, ¿sí? Hay una cuestión ahí también que hemos organizado mal nuestra sociedad, y bueno, es algo que es fruto también de una sociedad muy individualista. Entonces,
la primera cosa que yo quería decirles entonces es que esta bondad y esta verdad sobre el trabajo proviene no de su aspecto económico, que no deja de ser importante, sino de un entorno como el nuestro, pero proviene más y es más como verdadero cuando no necesitas de lo económico para motivar a tu gente en el trabajo. Porque le gusta lo que hace, porque sabe lo que hace, porque quiere crear cosas, porque quiere servir a través de eso, porque está su inteligencia y entonces es más humano su trabajo, más verdadero. ¿Okay? Y la otra conclusión a la cual yo quería llegar, nada más déjenme la hallo, hacia aquí está. Encontrar más placer en la corresponsabilidad y la convivencia. ¿Sí? Es decir, en una cultura como la nuestra, donde exaltamos más al que es primero, o hacerlo mejor que un vecino, compañero, una cultura de mucha competencia, y proviene de aquí, también este entorno es más agresivo, más violento, una violencia que el mundo económico está imponiendo al mundo del trabajo. ¿Sí? Y esta violencia pues la respiramos, hace parte del entorno. Fíjate porque me estorba, quiero hacer eso. Entonces, ahí eso no es sabio, no es verdadero. La sabiduría es la cooperación. La sabiduría es esta aceptación de la interdependencia y de lo que podríamos llamar la corresponsabilidad. ¿Sí? Y aquí implica pues, aprender a confiar en el otro. ¿Y qué encuentro yo? Más placer, más gozo a la hora de trabajar en haber hecho algo juntos que nada más verlo yo. Y eso así en nuestro quehacer nos cuesta más. Y es más difícil, sin duda. Es más difícil que adquirir un oficio. Porque tengo que aprender a confiar en el otro. Y eso, ahí muero. A lo mejor confiamos un día, dos. Pero la confianza hay que renovarla todo. Y no es tan fácil. Traemos además este quehacer de egoísmo del interior, etc. Pero la sabiduría, vuelvo a insistir, proviene, o es más, la sabiduría práctica de aprender a sernos corresponsables. Y toda lo que nos está pidiendo el Papa últimamente, ¿no? Esta manera de presentar a la Iglesia y de llevarla a su misión. Y ahí, bueno, hay varias cosas ahí muy interesantes que pudiéramos decir en ese sentido. Creo que este entorno global nos hace ver que somos más dependientes, les decía hace un rato, unos de otros. Lo que está pasando ahorita en China nos afecta y que lo que está pasando aquí afecta a China. Entonces estamos más como dependientes, no más interrelacionados. Y al mismo tiempo, y aquí es muy importante, los puntos de referencia que antes teníamos ya no existen, como las instituciones, el Estado, la Iglesia, la religión, que está diluyéndose, ¿no? Entonces, ¿en qué nos vamos a apoyar si no es en eso? Entonces, este entorno, esta realidad del ser humano, en su profesión, en su trabajo, a la hora de cooperar y entrar en interacción con otros, pues está siendo más difícil, pues. Ocupamos una sabiduría, un extra de sabiduría. ¿Okay? ¿Y de dónde proviene esa sabiduría? Humanamente. ¿De dónde la vamos a sacar? ¿En quién nos vamos a meter? ¿En la experiencia? Estamos en el experiencia. Pero también necesitamos maestros. Un buen artista llega a ser lo que es porque tuvo un maestro que le enseñó a hacer eso. Necesitamos un sabio que nos ayude, que nos diga por dónde, que haya hecho ya experiencias y nos permita aprender un poquito más.
porque luego uno de autodidacta no llega muy lejos. ¿Sí? Hay preguntas, señor. ¿No? ¿Alguien dijo? Pensé que había. Entonces, ocupamos. Si la felicidad del hombre, lo más excelso fuera estar sanos físicamente, pues con el médico la hacemos, ¿no? Es el mundo de hoy también ese. La medicina es la máxima ciencia. Y estamos bien físicamente, y todo está bien. Equilibrio. Respiren. Felicidad. Falso. El cuerpo humano además es súper complejo, se enferma, la pasión, todas las emociones. No puede ser por. Si la felicidad fuera la riqueza, pues unos cuantos buenos contadores, un ecónomo, y ya, con eso lo hacemos. ¿Para ser felices? ¿Generar riqueza? ¿O no? No está ahí la felicidad. Y podemos seguir nuestra indagatoria. Necesitamos alguien sabio, alguien que haya hecho este recorrido y haya encontrado dónde está la fuente de la cual hay que beber para realmente ser felices. Entonces, en la realidad profesional y humana del trabajo, en toda nuestra vida, esta prudencia hablábamos, porque pues no nada más trabajamos, bendito Dios, no nada más creamos cosas, no es eso lo que hace más feliz al ser humano, estamos de acuerdo, ¿no? Pasamos tiempo a eso, pero no es por eso que lo hacemos, por ello mismo, es por otra cosa, finalmente, por la cual trabajamos, ¿no? Para irnos a Cancún un fin de semana, una semana, y ya no, tampoco. ¿Cuál es esta finalidad, entonces, de este trabajo? Pues más allá. Sabemos que nos hace más felices el amor y la contemplación. Entonces, el amor que encontramos en nuestra pareja, los matrimonios, en la familia, va a hablar el Padre Mario de esto, y la contemplación. Realmente, y tenemos esta gracia y este don de ser bautizados cristianos, nos hablará de esto el Padre Salvador, y entonces esta contemplación que humaniza además toda nuestra vida. La contemplación cristiana humaniza hasta nuestra vida de trabajo. ¿Sí? Cuando había esta gran exaltación del trabajo humano, vino un santo como el señor Escriba de Balaguer y nos hizo ver dónde estaba la santidad del trabajo, la verdadera felicidad del trabajo. Y encontrar por ahí una sabiduría cristiana en todo lo que hacemos. Entonces, pues bueno, los invitamos a continuar este pequeño ciclo que preparamos para ustedes de reflexiones. Yo tengo muchas cosas que decirles siempre, pero yo creo que ya estoy por que me pare, ¿verdad?